Lo que la Biblia enseña acerca del día de descanso. Una de las doctrinas bíblicas básicas es de que nosotros, como seres humanos, no fuimos creados como autómatas que debemos trabajar todos los días sin parar. Necesitamos descansar, necesitamos un descanso diario, necesitamos también una jornada, un periodo de renovación espiritual diario, necesitamos un descanso físico semanal, así como necesitamos también un momento especial de renovación espiritual semanal. Hay cristianos que dicen, yo necesito eso porque yo cada día me encuentro con Dios. Pero es así, es una realidad que está comprobada, que se sabe que es así. La palabra de Dios nos habla acerca de esto. Dice el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11, como respuesta a la pregunta, ¿cuál es el día de descanso según la ley de Dios? Dice allí la palabra del Señor, acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. ¿Cuál es el día del sábado? ¿Cuál es el día del reposo? La traducción que estoy leyendo, que es la Reina Valera actualizada, no lo pone tan clarito. Pero ese día tiene un nombre propio. Ese día es el día séptimo de la semana, el día sábado. Sí, el mismo sábado que aparece en nuestros calendarios. Nunca se rompió esa serie de días. Hay gente que dice, ¿cuál será el día que debemos guardar? Porque desde la creación hasta nuestros días han pasado miles de años. El verdadero día puede que se haya perdido y capaz lo que nosotros ahora consideramos sábado en realidad es el martes de la semana de la creación. ¿Sabes cómo comprobar esto? Hubo un pueblo a lo largo de milenios que guardó la observancia del día sábado como algo muy sagrado. Es el pueblo judío. Ese pueblo desde Abraham, desde Adán yo diría, se registró y se guardó, porque el día del sábado se guarda desde el Edén, es una de las cosas que vamos a leer y vamos a descubrir hoy día. Esa serie de 7 días, 7 días y el sábado, 7 días y el sábado, que de paso no tiene otra explicación más que la semana de la creación. Nosotros tenemos una explicación para el día de 24 horas. Un día de 24 horas es el tiempo en que la Tierra demora en dar vueltas sobre su eje. Esa cantidad de tiempo la hemos dividido en 24 horas. Hay una explicación científica para el día de 24 horas. Hay una explicación científica para el año que nosotros tenemos. El año es más o menos definido en la rotación de la Tierra alrededor del eje del Sol. Muy bien, ese es un año para nosotros los seres humanos. Está dividido en 365 días, 2 días más cada 4 años. ¿Qué más? El mes. Bueno, el mes más o menos estaría dividido en las fases de la luna. ¿Sí? Las fases de la luna. Y el día séptimo, la semana de 7 días, la fase de la luna no tiene nada que ver, caben bastante lejos de la semana de 7 días. ¿De dónde viene una semana de 7 días? Un ciclo que se ha guardado durante miles de años. La única respuesta que hay es que la razón por la cual los seres humanos hemos dividido el tiempo cada semana en periodos de 7 días es por causa de la creación de Dios, por causa de aquella primera semana de 7 días en la cual Dios creó los cielos y la tierra. Segunda cosa, para terminar, el pueblo judío registró los ciclos de 7 días desde la antigüedad. Jesús vino hace 2000 años, ya cuando la cronología actual y el conteo de días existen registros muy confiables, hasta antes del tiempo de Cristo Jesús, por los registros históricos y arqueológicos que hay. Cuando Cristo Jesús llegó, si el día sábado se hubiera perdido, dado que es algo tan santo que es parte de los 10 mandamientos, como hemos visto en la lección anterior, si el día sábado hubiera sido cambiado o se hubiera perdido
a lo largo de los años o los milenios se hubiera contado mal, ¿no crees tú que el Señor Jesús hubiera dicho, hay un error, es necesario guardar este otro día porque el día sábado original se perdió? Si Él hubiera dicho, yo estoy seguro, pero los cristianos después llegaron a dominar el Imperio Romano, el cambio se hubiera hecho finalmente. Pero cuando Cristo Jesús vino, Él siguió respetando el día sábado, lo cual es una tremenda evidencia a favor de que el día sábado, el que proviene de la semana de la creación, el ciclo no fue cambiado nunca. Ese ciclo no se perdió. Esto le da mucha importancia al sábado que cada semana llega. Quiere decir que cada sábado que llega es el auténtico, el original aniversario, por decirlo así, semanario de la creación del mundo. Una cosa tremenda. ¿Cuál es ese día de descanso? El día sábado. Hay intentos por diferentes partes. Han aparecido intentos para desvirtuar el tema de que el sábado, el día sábado, es el séptimo día, el día de descanso designado por Dios. En el idioma castellano hay varios intentos, lamentablemente, propiciados por una iglesia que ha cambiado los mandamientos de Dios, en donde se ha tratado de desvirtuar el significado del sábado. E incluso esa influencia se nota en el diccionario de la Real Academia Española. Ya tú buscas el diccionario de la Real Academia Española y buscas sábado, y ya no va a decir allí exactamente que es el séptimo día de la semana. Se está tratando de cambiar la veneración, se está tratando de cambiar, de atacar la importancia del sábado, moviendo esa necesidad de observar un día a otro día de la semana. Uno ve calendarios donde el primer día aparece como lunes y el séptimo día ya no aparece el sábado. Todos esos son intentos, sobre todo en el área hispana, en el área de Sudamérica, de Interamérica, donde se ve ese intento de esta iglesia que se ha alejado de los mandamientos de Dios, que se ha alejado del respeto de la palabra de Dios, para tratar de torcer la adoración debida a Dios en el día que Él nos ha pedido que nosotros le adoremos. Algo tremendo, algo tremendo. Muy bien, menos mal, hay idiomas en los cuales no es posible ningún ataque. Por ejemplo, el portugués. El domingo, en el idioma portugués se dice domingo, pero el lunes ya se llama segundo día. Y eso ha quedado así. Y el martes le llaman tercer día. Y eso ha quedado así. Es porque el portugués tiene influencia probablemente del idioma hebreo, donde los días de la semana son más o menos así. Primer día, segundo día, tercer día, ¿no? Y el único día de la semana que tiene nombre propio es el día sábado. En el portugués, los dos únicos días que tienen nombre propio es primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, y los dos únicos días que tienen nombre propio es el sábado y el domingo, que sería el primer día, ¿verdad? Entonces, no hay forma en el portugués de atacar la sacralidad, el significado real del día sábado, pero en otros idiomas se está intentando un ataque desvergonzado, un ataque vergonzoso, un ataque mordaz y falto de toda ética y moral, religiosamente y espiritualmente hablando, contra el verdadero día de descanso de Dios. El mandamiento va a decirnos que el día de descanso, según la ley de Dios, es el día sábado, al final de la semana de 7 días. ¿Para beneficio de quién se dio el sábado? Marcos capítulo 2, versículo 27. Jesús le dijo a sus discípulos: el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. El sábado fue hecho para el hombre, dice el Señor Jesucristo. ¿Para beneficio de quién se hizo el sábado? Al final de la semana de 7 días. Para beneficio de nosotros. Y eso es cierto. En diversos momentos de la historia se ha tratado de cambiar la semana de 7 días. Ha habido culturas que han tratado de tener días de 12, de semanas de 12 días o de más. No han podido.
La semana de 7 días ha prevalecido más o menos en forma uniforme alrededor del mundo entero. En otros momentos, diversos gobiernos, por diversas situaciones, trataron de ir contra la necesidad de un descanso semanal en los seres humanos. Por ejemplo, pensando en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, de que las personas podían rendir más si trabajaban todos los días. Claro, suena lógico, si tú vas a trabajar todos los días vas a rendir más, supuestamente. Hicieron ese intento, en la fábrica se eliminó el día de descanso y la gente tenía que ir a trabajar todos los días, todos los días. Fue interesante comprobar a lo largo de unos pocos meses de que la productividad, la producción total, la producción semanal, la producción mensual de esas fábricas enormes donde la gente ahora trabajaba todos los días de la semana sin parar, empezó a bajar. La gente no podía mantener el ritmo de trabajar todos los días sin parar. Entonces se tuvo que volver a dar a las personas un día de descanso. Es que el hombre como que ha sido diseñado para descansar un día de cada 7, un día cada semana. Todo esto quiere implicar Jesús cuando Él habla, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Déjame decirte algo, si tú tienes algún prejuicio contra el sábado, mira, la Biblia, cuando tú lees la Biblia, la palabra de Dios, toda la palabra de Dios va a enfatizar algo. El sábado es un momento de bendición especial dado por Dios para el hombre. Es un momento de renovación física y espiritual, familiar incluso, emocional, renovación total para el ser humano, bendición. Es por eso también que Jesús dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Señor del sábado, ¿quién es? Jesús mismo, Él dijo, el Hijo del Hombre. Jesús no está refiriendo a que el hombre es dueño del sábado. Jesús está refiriéndose aquí al Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre es una figura mesiánica que aparece en el libro de Daniel. Es Cristo Jesús. El único día de la semana donde Jesús se proclama Señor de ese día es Cristo Jesús. Así que si tú quieres adorar a Dios en forma especial, ¿te imaginas en qué día de la semana sería lindo adorarle? Tercera pregunta. ¿Quién instituyó el sábado y cuándo lo hizo? Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice la Escritura, así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. El séptimo día Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho. ¿Quién instituyó el sábado? Hay gente que dice, no, el sábado no hay que guardarlo porque el sábado es una institución judía. Dios la dio al pueblo judío. La Biblia nos va a decir que no es así. Si tú crees en la revelación sobrenatural de la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice de que el séptimo día fue instituido desde la misma semana de la creación. El único objetivo por el cual fue creado el séptimo día no fue para crear algo. No se creó nada el séptimo día salvo ese día, como un conmemorativo, como un recuerdo de la creación de Dios. Porque dice la palabra de Dios, el séptimo día Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día. Hay gente que dice, entonces el día sábado vamos a tirarnos en la cama. Hay gente que guarda el sábado, pero el sábado se la pasa tirado en su cama. ¿Es ese el reposo del cual está hablando aquí la palabra de Dios? La traducción a veces tiene sus limitaciones. Cuando tú lees este texto en el original hebreo, la palabra reposo significa algo así. Es este tipo de reposo. Te lo voy a tratar de escribir. Imagínate que tú eres un gran artista. Ya acabas de pintar una obra maestra. Te tomó trabajo. Te tomó quizá meses, borraste capa sobre capa, te salió mal la mano, la hiciste un poquito más arriba, el ojo te salió mal, lo tapaste con óleo, le pintaste otro ojo encima. Te demoró mucho hacer ese cuadro, pero te salió una obra perfecta, una obra de arte. El pintor termina la obra de arte que le costó tanto sudor, imaginación, ingenio, toda su fuerza mental, toda su fuerza física está puesta en esa obra maestra que acaba de ser terminada. Terminaste ese cuadro, ahora das un paso atrás
y dices, al fin, lo hice. Y te das un tiempo para contemplar ese cuadro y regocijarte descansando de esa cosa maravillosa que acaba de salir de ti. Eso es lo que Dios hizo el séptimo día. Ese es el mismo tipo de reposo del cual nos habla la palabra de Dios. Dios había terminado el mundo. Era una hora maravillosa, todo era perfecto. El hombre era bueno en gran manera, dice la palabra de Dios. O sea, era bueno, buenísimo. Y ahora Dios contempla la creación. Ahora Dios contempla este mundo y dice, voy a poner un día más. Un día que los seres humanos necesitan. Un día que quedará como una conmemoración de la obra de la creación. Dios se regocijó y reposó en ese día por la obra de creación que había hecho. Esto tiene, este significado es el significado preciso, y ahora este pasaje ha cobrado, Génesis 2:2, ha cobrado un significado especial para ti. Un significado que quizá antes no habías visto. Y la Biblia dice más, por esto Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda la obra de creación que él había hecho. El sábado tiene dos características más. En primer lugar, Dios bendice ese día. ¿Sabes que hay un periodo de 24 horas cada 7 días, cada semana, que ha sido bendito por Dios? Cuando ese periodo de 24 horas comenzó un momento bendito por Dios. Así que sabes, el sábado es como un amigo que viene a visitarte cada semana. Depende de cómo lo recibas, para que sea de bendición para ti, para que sea un momento lindo, para que sea el mejor momento de la semana, que te renueve, que te haga más feliz espiritualmente, en todo sentido. Dios dice más, la Biblia, Dios santificó el séptimo día. Santificar quiere decir separar para un uso santo. Hay un día de cada 7 que es santo por Dios. Fue hecho santo por Dios. ¿Qué estás haciendo en ese día que fue hecho santo por Dios? Tremenda pregunta, ¿verdad? Cuarta pregunta. ¿Qué día respetó nuestro Señor Jesucristo? Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra del Señor, fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Bueno, algunos dicen que Jesús fue judío, por eso él tenía la costumbre de ir el día sábado. Pero bueno, ya vamos a empezar diciendo, porque hay un montón de pasajes más acerca de la observancia del sábado en el Nuevo Testamento, que Jesús tenía la costumbre de ir el sábado a la sinagoga. Sus papás lo llevaban. Él era obediente al mandamiento de Dios. De paso, a veces nosotros miramos al cristianismo como algo que es muy superior y es completamente diferente al pueblo de Dios del Antiguo Testamento, al judaísmo. Esto no es así. El cristianismo es la continuación del judaísmo. El cristianismo es el judaísmo que ha recibido ya el cumplimiento de la promesa mesiánica y que ahora vive a la luz de la redención conseguida y proclamada en la cruz del Calvario por el Mesías, por Cristo Jesús Nazareno, que vino como verdadero Mesías de Dios para salvarnos del pecado, para darnos una nueva vida. El cristianismo es eso. Las cosas del Antiguo Testamento que apuntaban a Cristo Jesús alcanzaron su cumplimiento en la cruz del Calvario. Esas cosas ya no es necesario esperar más, ni buscar más. Ahora vivimos en esta nueva luz que Cristo Jesús permitió a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero esto no niega todo el contenido del Antiguo Testamento. Y esto no quiere decir que la gente del Antiguo Testamento, que el pueblo judío, que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, el pueblo judío, pues tenía una religión totalmente degradada frente al cristianismo. No, esto no es así. Hay una armonía entre ambas cosas. Y Jesús, como parte del pueblo de Dios, cuando era chico, él iba a la sinagoga. Él tenía la costumbre de guardar el día sábado. Pregunta número 5. ¿Qué día guardaba la Virgen María? Este pasaje empieza a agarrar carne, porque este pasaje nos va a decir una cosa muy interesante. Jesús ya había muerto en la cruz del Calvario. De paso, si Jesús hubiera tenido la intención de abolir el sábado era algo tremendo.
De paso, a Jesús lo acusaban. Una de las razones por las cuales él fue llevado a la cruz fue porque la gente decía, los fariseos, los doctores de la ley decían, que Jesús era un transgresor del sábado. Te voy a explicar un poco más adelante por qué le decían esto. No era que Jesús guardaba otro día de la semana, era porque Jesús tenía una forma diferente de guardar el sábado, que lamentablemente en ese tiempo los dirigentes del pueblo judío y por sus enseñanzas habían arrastrado a todo el pueblo a un tipo de adoración a Dios el día sábado que no era lo mejor, que se había convertido en un insulto al Señor y en un culto legalista, yo diría, falto de amor hacia Dios. Falto de amor hacia Dios. Dice la palabra de Dios en Lucas 23, 56. Entonces regresaron las mujeres y prepararon especias aromáticas y perfumes y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Este es el primer versículo del Nuevo Testamento que nos va a hablar de seguidores de Cristo Jesús, luego de su muerte en la cruz del Calvario, que seguían guardando el sábado, y todavía la Biblia dice, conforme al mandamiento. Hay personas que dicen de que el Nuevo Testamento ya no habla de cristianos guardando el sábado y que ya no hay un énfasis en la observancia de los mandamientos, especialmente del cuarto mandamiento en el Nuevo Testamento. Este versículo dice todo lo contrario. Cristianos luego de la muerte de Cristo Jesús, guardando el sábado. Muy bien, seguimos adelante. ¿Qué día respetaban los santos apóstoles? ¿En qué día se reunían los santos apóstoles para estudiar la palabra de Dios, para adorar a Dios? Hechos capítulo 17, este es otro texto del Nuevo Testamento, ahora varios años después de la cruz. Y alguno dirá, bueno, vamos a leer algunas cosas acá, y de ahí voy a contestar algunas inquietudes que pueda haber por ahí. Dice la palabra, y de acuerdo con su costumbre, Pablo entró a reunirse con ellos, y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. Él decía, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Interesante lo que dice esta parte de la Biblia. ¿Quién tenía la costumbre de guardar el sábado? Nada más y nada menos que el apóstol San Pablo. Hay lamentablemente cristianos desinformados que ponen al apóstol San Pablo como una especie de paladín frente a la observancia del sábado en el Nuevo Testamento en la era cristiana. Y estas personas tratan de poner escritos de San Pablo sacados fuera de contexto, porque el contexto amplio, el contexto general, se olvida cuando se cita estos pasajes, donde aparentemente San Pablo no estaría a favor de la necesidad de guardar los mandamientos después de la muerte de Cristo Jesús. Cuando uno ve el contexto amplio y general, San Pablo no solamente reafirma la necesidad de guardar los mandamientos, sino que él mismo aparece en los sagrados escritos guardando los mandamientos de Dios de acuerdo con su costumbre, específicamente aquí en este versículo, el 4.º mandamiento, el mandamiento del día sábado. Interesante, ¿verdad? Qué maravilloso que esta institución que Dios puso para el bien del hombre, de la humanidad entera, fuera respetado también por los santos apóstoles, porque así tenía que ser. Hay otro pasaje, Hechos capítulo 18, versículo 4. Hechos capítulo 18, versículo 4. Dice el apóstol San Pablo. No, dice San Lucas, en Hechos 18, que Pablo discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. En otros pasajes del libro de los Hechos va a aparecer de que el apóstol San Pablo se reunía para estudiar la palabra de Dios, se reunía y se congregaba el día sábado tanto con judíos como con gentiles. ¿Qué cosa? ¿No que el sábado era solamente para los judíos? Nosotros vemos con toda claridad y con toda honestidad y sinceridad que en el Nuevo Testamento los primeros cristianos, judíos y gentiles, guardaban el día del Señor. Si el sábado hubiera sido crucificado en la cruz del Calvario, pues sería una cosa totalmente fuera de locos que los cristianos de los primeros siglos, de los primeros años, estuviesen guardando el día sábado todavía y que Pablo lo estuviera guardando.
Una cosa tremenda. Pero sencillamente este pasaje aparece en total congruencia con el contexto amplio de lo que el apóstol San Pablo enseñó respecto a los mandamientos de Dios. Que Cristo Jesús es una luz mayor que los mandamientos, que ahora que ha venido la gracia, no necesitamos ser llevados a Dios por los santos mandamientos del Señor. Ahora llegamos a Dios a través de Cristo Jesús. Pero, como dice el apóstol San Pablo, la gracia no elimina el mandamiento. La luz de Cristo no apaga la luz de los 10 mandamientos de Dios. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ese es el principio que nosotros tenemos que aplicar en el tema del sábado en el Nuevo Testamento. Siguiente pasaje. ¿Qué día se guardará en el cielo? Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Porque como permanecerán delante de mí los cielos nuevos y la tierra nueva que yo haré, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, dice Jehová. Sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá todo mortal para postrarse delante de mí, ha dicho Jehová. Entonces saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y será un horror para todo mortal. Aquí se describe al pueblo de Dios en la tierra nueva, guardando el sábado. Es una profecía que habla de los cielos nuevos y la tierra nueva que viene. Hay varios pasajes más en la Biblia. Hay un pasaje donde Cristo Jesús, en San Mateo 24, Él habla a sus discípulos del tiempo del fin. Y Él les ruega, hablando a los discípulos del tiempo del fin, que frente a las persecuciones, nosotros deberíamos pedirle a Dios que si tenemos que huir, nuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado. ¿Qué está queriendo decir Jesús con esta declaración misteriosa? En forma indirecta, Jesús está diciendo de que en el tiempo del fin, sus hijos que estarían escapando de la persecución cuando la persecución venga, estarían guardando todavía el día sábado. ¿No te suena tremendo? No, es algo grande esto que acabamos de decir. El sábado fue guardado por Cristo Jesús. El sábado fue guardado por la Virgen María. El sábado fue guardado por los santos apóstoles y la iglesia cristiana primitiva, judíos y gentiles. Está bien atestiguado en el libro de Hechos con varios pasajes. Hoy hemos leído 2, hay varios más. El sábado, Jesús predijo en San Mateo 24 de que en el tiempo del fin, en nuestros días, el sábado todavía seguiría siendo guardado por los hijos de Dios, que estarían pidiéndole a Dios que la persecución no venga en sábado. Finalmente Isaías dice de que el sábado será guardado en el cielo. Qué maravilloso, qué tremenda verdad esta. Una verdad que ha sido olvidada por mucha gente. Una verdad a la cual el cristianismo le está dando la espalda. La mayoría del cristianismo. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, tener cuidado para no profanar el sábado. Si es un día santo, si es un día especial de Dios, ¿por qué no observarlo? ¿Por qué no guardarlo? ¿Por qué no pedirle a Dios que sea el día delicioso? Porque de esto vamos a hablar en la siguiente lección. En segundo lugar, debemos venerar el sábado, haciendo la voluntad de Dios. También necesitamos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sabes? La única explicación congruente, la única explicación que tiene peso en cuanto a por qué ahora la mayoría de cristianos y la iglesia más grande del cristianismo guarda un día diferente al día sábado, es la explicación que ellos mismos dan, de que la iglesia, por virtud de la misión que Jesús le dio y la importancia que tiene, vio en un momento necesario cambiar la observancia del día sábado a otro día de la semana, al primer día de la semana, para honrar, según ellos dicen, la resurrección de Cristo Jesús. Ahora, ¿tienen los hombres el derecho o la posibilidad de cambiar lo que está claramente establecido en la palabra de Dios? Es una pregunta que uno tiene que contestar. ¿A quién voy a seguir? ¿Lo que los hombres han cambiado o lo que Dios ha establecido? Si tú hoy día estás
descubriendo esta verdad. Yo te pido que ores acerca de esto y te pido que pongas a prueba a Dios. Ponga a prueba a Dios. Empieza a guardar el día sábado. Estudia la lección siguiente. Empieza a aplicar este mandamiento. Mira si hay bendición en él. Sé obediente a Dios antes que los hombres. Vas a ver que este día es de gran bendición. Vas a ver que vas a, con el tiempo, esperar que este día llegue con todas tus ganas. Porque aunque uno ama a Dios y uno se entrega a Él cada día, este día es especial. Y es un momento especial para amar y servir a Dios. Mi resolución. Nuestra lección dice: creo que el sábado es el día del Señor. Prometo respetarlo fielmente. ¿Crees que el sábado es el día del Señor? ¿Crees que el sábado es aquel día del cual Jesús dijo, el Hijo del Hombre es Señor del sábado? ¿Quisieras respetarlo fielmente, de corazón? Si este es el deseo en tu ser, firma esta lección, ponle la fecha y pídele a Dios que te ayude a ser fiel.